El olor a césped recién cortado todavía flotaba en el aire cuando los últimos gritos del público comenzaron a desvanecerse entre el eco de las gradas vacías. La victoria había sido contundente, de esas que se sienten como un grito en el pecho, como una descarga directa al corazón. Para Elías era más que un partido. Era el cierre de una temporada tensa, difícil, llena de silencios, sudores y miradas que duraban más de lo necesario. Elías era delantero, 24 años, piernas veloces, mirada serena. Su talento era natural, pero lo que lo sostenía no era el instinto, sino la disciplina. Entrenaba hasta el último minuto, incluso cuando todos ya se habían ido. Se quedaba pateando balones solo, bajo el sol de la tarde o las luces débiles de los focos nocturnos, y casi siempre había alguien observándolo desde lejos. Su entrenador, Julián. Julián no era el típico entrenador gritón ni autoritario. Había algo silenciosamente magnético en él. Rondaba los 40, cuerpo trabajado por años de juego y rigor, barba de unos días que lo hacía parecer siempre entre lo salvaje y lo reflexivo. Su forma de hablar era pausada, precisa, pero en sus ojos había una intensidad que bastaba para ordenar a todo el equipo sin levantar la voz. A Elías le costaba mirarlo demasiado tiempo, sin sentir un calor que subía lento por el cuello. Durante toda la temporada, su relación había sido profesional, formal, medida, pero también estaba llena de espacios entre palabras, silencios que se volvían espesos, como si lo que no se decía fuera más importante que las órdenes técnicas o las charlas tácticas. Julián a veces lo llamaba al final del entrenamiento para hablar a solas. Lo corregía con una mano firme en el hombro o con un roce breve en la espalda. Gesto normal, amistoso, pero cada vez que lo hacía, Elías sentía una corriente eléctrica recorrerle la piel. Y esa noche, después de la victoria, la tensión parecía haber cambiado de forma. Ya no era ansiedad de partido, ni presión de rendimiento. Era algo distinto, algo que vibraba en otra frecuencia. Los vestuarios estaban casi vacíos. El murmullo de las duchas ya se había apagado. La mayoría de los compañeros se habían marchado al bar de siempre, a celebrar como lo hacían cada año. Elías se quedó rezagado, con la excusa de una entrevista que no existía, de un mensaje por contestar. Se quedó esperando sin decirlo, sin saberlo del todo. Tal vez esperando algo que no se atrevía a poner en palabras. Fue entonces cuando escuchó los pasos firmes en el pasillo. Reconocía ese ritmo. Julián. Entró con la misma serenidad de siempre, con la mirada atenta, escaneando el lugar. Sus ojos se detuvieron en los de Elías por un segundo más de lo que habría sido normal. Luego sonrió con esa suavidad suya, que parecía esconder mucho más de lo que decía. ¿No te vas a celebrar con los demás?, preguntó, apoyándose en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. Elías se encogió de hombros, como quitándole importancia. No me apetecía ruido. Prefería quedarme un poco más aquí, en silencio. Julián lo observó. Su mirada bajó apenas, recorriendo el rostro, el cuello húmedo de sudor, el uniforme aún pegado al cuerpo. Un segundo, 2, luego asintió. A veces el silencio dice más que la fiesta, dijo. Hubo una pausa, una especie de suspensión invisible. Jugaste bien, Elías, añadió, acercándose unos pasos. Gracias. No solo hoy, todo el año. Fuiste constante, concentrado, pero más allá de lo deportivo. Se detuvo. Fuiste leal. Eso vale más que muchos goles. Elías bajó la mirada, no por modestia, sino porque la intensidad de los ojos de Julián empezaba a ser demasiado. No esperaba que me dijeras eso, confesó. A veces uno guarda lo importante para el final. La voz de Julián era baja, y en ella había un timbre extraño, algo más cálido, más íntimo. Elías levantó los ojos, y en ese cruce de miradas, todo pareció detenerse. No había nadie más, solo ellos dos.
La luz tenue del vestuario proyectaba sombras largas sobre las paredes. El silencio era absoluto, salvo por el sonido leve del agua que goteaba en una ducha mal cerrada. Julián dio otro paso. Ya estaba cerca, demasiado cerca para ser solo un entrenador, pero no dijo nada. No hizo nada. Solo lo miraba, y en esa quietud, en ese calor invisible que emanaba de sus cuerpos, Elías sintió cómo el aire cambiaba de densidad, cómo su pecho se agitaba sin motivo aparente, cómo cada célula de su cuerpo parecía reaccionar a la sola presencia de ese hombre. A veces, dijo Julián, muy despacio, hay cosas que uno no puede decir mientras entrena, ni mientras grita desde la banda. Hay cosas que solo pueden decirse cuando todo termina. ¿Y esto terminó?, preguntó Elías, con un hilo de voz. No lo sé, respondió Julián, acercándose otro paso. Depende de si queremos que termine. Elías tragó saliva. Su piel ardía, aunque el lugar estaba frío. El sudor comenzaba a secarse en su cuello, pero el calor bajo la camiseta era cada vez más intenso. Julián alargó la mano, no para tocarlo, no directamente, solo para rozar el borde de su manga, como quien tantea el borde de un precipicio antes de saltar. ¿Puedo decirte algo que no debería?, susurró. Elías asintió, sin hablar. Durante todo el año, te observé, más de lo que debía, más de lo que un entrenador debería permitir. Me enojaba conmigo mismo, ¿sabes?, por cómo me temblaban las manos cuando te veía concentrado, por cómo me costaba respirar cuando me sonreías después de un gol. Elías cerró los ojos un instante. Su pecho se expandía y contraía con fuerza. Sentía que las palabras de Julián lo golpeaban como olas lentas, arrastrando todo lo que había creído controlar. Yo también sentí cosas, murmuró, pero pensaba que era solo mío, que tú nunca... Julián dio el paso final. Su mano subió lentamente por el brazo de Elías, acariciando la piel húmeda, sintiendo el temblor apenas perceptible de sus músculos. No lo miraba a los ojos ahora. Lo observaba como se observa algo que podría romperse, como quien se acerca a un fuego sin saber si va a calentarse o a arder. Y entonces, sin previo aviso, rozó su mejilla con los dedos. Un gesto simple, ínfimo. Pero Elías sintió cómo ese roce encendía una chispa que le recorrió la columna, como una llamarada dulce y aguda. «Podemos parar aquí», dijo Julián, con un susurro que le rozó la piel. «O podemos quedarnos un poco más, en silencio». Elías no respondió, pero su cuerpo sí. No se apartó, no se alejó. Se quedó ahí, respirando el mismo aire, templando el mismo deseo. Y cuando sus miradas se cruzaron de nuevo, supieron los dos que habían cruzado un punto sin retorno. La piel de Elías todavía ardía cuando Julián retiró lentamente la mano de su mejilla, como si no quisiera romper el contacto, pero supiera que un segundo más habría cruzado un límite aún más irreversible. El silencio que los envolvía era denso, casi líquido, como si la tensión entre sus cuerpos pudiera moldearse con los dedos. No dijeron nada. No hacía falta. En esa mirada sostenida, 1, 2, 5 respiraciones eternas, flotaban confesiones antiguas, escondidas entre semanas de entrenamiento, palabras medidas y manos que se rozaban por error y se apartaban demasiado rápido. Julián fue el primero en moverse. No se alejó. Solo se sentó en uno de los bancos de madera del vestuario, con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza ligeramente gacha. Elías lo observó en silencio, viéndolo por primera vez sin el peso del rol de entrenador, sin la estructura del equipo, sin los focos del campo. Era solo un hombre que también temblaba. «He entrenado a muchos», dijo Julián, con voz grave. «He ganado, he perdido, he visto cómo algunos se iban, cómo otros se quedaban. Pero tú fuiste otra cosa desde el primer día, no por tu talento, aunque lo tienes,
sino por cómo me mirabas. No sabía si era admiración o algo más, pero lo sentía en la piel. Elías bajó la vista, con el corazón latiéndole en la garganta. A veces, me quedaba después del entrenamiento solo para que me vieras un poco más. La confesión cayó entre los dos como una piedra en el agua. Generó ondas, vibraciones. Cambió el ritmo de la respiración de Julián, que alzó la mirada y lo sostuvo con los ojos muy abiertos, como si no esperara que fuera tan directo, pero no lo interrumpió. No sabía cómo manejarlo, continuó Elías, porque tú siempre fuiste tan sereno, tan inaccesible. Yo era solo un jugador más, pero cuando hablabas conmigo, sentía que me escuchabas de verdad, que me mirabas como si yo fuera más que un dorsal, y eso me confundía, me hacía querer acercarme y al mismo tiempo me aterraba. Julián se puso de pie. El movimiento fue lento, calculado, pero su presencia volvió a llenarlo todo. Elías sintió el cambio en la atmósfera apenas su cuerpo se aproximó. El calor, la electricidad invisible. Y entonces Julián se detuvo frente a él, muy cerca. Demasiado cerca para llamarlo casualidad. No quiero confundirte más, dijo, pero tampoco quiero seguir fingiendo que no siento esto, que no te siento. Elías alzó los ojos. Julián estaba tan cerca que podía ver el leve temblor en la comisura de su boca. El aire entre ellos olía a sudor seco, a jabón del vestuario y al perfume sutil que siempre dejaba Julián al pasar. Pero esa noche todo olía distinto, más denso, más cargado. «¿Qué pasa si alguien se entera?», susurró Elías, sin retroceder. «No lo sabrán, y si lo supieran…» Inclinó apenas la cabeza. «No cambiaría lo que siento». Elías cerró los ojos. El pecho le dolía de tanto contener. El deseo, la duda, la necesidad de entregarse y el miedo a romper lo que aún no había empezado del todo. Pero entonces Julián apoyó la frente contra la suya. Un gesto silencioso, íntimo, cargado de una ternura feroz. Su respiración chocaba con la de él, sus labios a escasos centímetros. Y fue en ese cruce de aire, de piel, de pulsos, que se aceleraban al unísono, donde se rompió la última resistencia. Elías giró levemente el rostro. Sus labios rozaron los de Julián, en un gesto que no fue un beso aún, pero sí una promesa muda. Y Julián no se apartó. Sus labios también buscaron. Se tocaron apenas. Un roce, un suspiro, una corriente. El primer beso fue breve, tímido, pero después hubo otro, y otro más largo, y luego una pausa en la que se miraron como si se vieran por primera vez. Elías temblaba, pero no por miedo. Era otra cosa. Era el temblor de quien por fin toca lo que ha deseado en silencio durante tanto tiempo. «No esperaba que esto pasara hoy», confesó, con una sonrisa entre cansada y rendida. «Yo tampoco», respondió Julián, «pero ya no quiero esperar más». Sus manos se buscaron con torpeza, se encontraron, se entrelazaron, y Elías notó que incluso en ese gesto había algo ferozmente íntimo. La piel de Julián estaba tibia, firme, y al cerrar los dedos en torno a los suyos, sintió una seguridad nueva, una especie de hogar donde antes solo había límites. Se quedaron ahí de pie, en medio del vestuario vacío, respirando el silencio, sosteniéndose el uno al otro como si el tiempo no los estuviera mirando. Y cuando Julián alzó la mano para acariciarle la nuca, Elías inclinó la cabeza sin decir nada, ofreciendo la piel, el cuello, el espacio donde la vulnerabilidad es más honda. «¿Y ahora qué hacemos?», murmuró Elías, con los ojos entrecerrados por el roce cálido. «Ahora no corremos», susurró Julián, pegando la frente a su sien. «Ahora dejamos que pase». Y lo dejaron. Se sentaron juntos en el banco de madera, hombro contra hombro, sin separarse. Las manos seguían unidas. Julián le acariciaba los nudillos con el pulgar, como si cada caricia fuera una forma de memorizarlo.
de grabarlo en la piel. ¿Sabes cuál fue el momento en que lo supe?, dijo Julián, después de un rato. El primer partido que jugaste como titular, cuando saliste del campo con los ojos brillantes y el pecho alzado. Me miraste desde lejos, y esa mirada no era la de un jugador a su entrenador. Era algo más. Lo supe, pero no quise verlo. Elías se giró hacia él. Sus rostros estaban a escasos centímetros. La expresión de Julián era suave, pero sus ojos tenían un fuego silencioso, una intensidad que no se apagaba. Entonces, ¿qué pasa ahora? Julián deslizó una mano por su mejilla, luego por su cuello, deteniéndose justo donde latía más fuerte. Ahora, dijo, te llevo a casa. ¿Como jugador? No, dijo Julián, negando con la cabeza. Como lo que ya eres para mí, aunque aún no sepamos cómo llamarlo. Y con ese último roce en la piel, Elías supo que lo que estaba comenzando no era solo una historia escondida en los pasillos de un estadio vacío. Era algo que iba a quedarse, aunque doliera, aunque ardiera, aunque nadie más lo entendiera. La noche había caído por completo cuando salieron del estadio. Afuera, el viento traía consigo restos de celebración, risas perdidas entre calles, bocinazos lejanos, el murmullo de un bar rebosante de voces. Pero para ellos, el mundo se había vuelto más pequeño, más íntimo. Elías caminaba junto a Julián con pasos lentos, sintiendo su cercanía como una constante que comenzaba a tener peso propio. No hablaban mucho. De vez en cuando, Julián decía algo suave, alguna observación sin importancia, pero el tono con que lo decía, la forma en que lo miraba de reojo al pronunciar su nombre, decía más que cualquier frase larga. Cada gesto era un nuevo tipo de lenguaje. Cuando llegaron al apartamento de Elías, ninguno propuso nada, pero tampoco se despidieron. Entraron juntos, en silencio. Julián observó el lugar con una calma contenida, como si no quisiera invadir, pero también como si ya conociera cada rincón. ¿Quieres algo de beber?, preguntó Elías mientras dejaba las llaves sobre la mesa. Solo agua. Elías le sirvió un vaso, y Julián lo tomó con un gesto agradecido. Las manos de ambos se rozaron fugazmente al pasárselo. Un roce leve, casi accidental, pero que encendió un hilo de electricidad entre sus dedos. El silencio volvió a instalarse. No uno incómodo, sino ese tipo de silencio cargado, en el que cada movimiento es una decisión consciente. Julián dejó el vaso sobre la encimera y se giró lentamente, apoyándose con los brazos cruzados. Sus ojos no se apartaban de Elías, y Elías, que aún sostenía el otro vaso, se sentía observado de una manera distinta, no como jugador, no como alumno, como hombre. ¿Estás seguro?, preguntó Julián, al fin. Lo estuve desde el primer momento en que me tocaste la espalda para corregirme. Julián sonrió, pero su mirada se mantuvo seria, con una ternura contenida en cada línea de su rostro. Entonces ven, no fue una orden, no fue un ruego, fue una invitación cargada de todo lo que no habían dicho durante meses. Elías se acercó, muy despacio. Cada paso parecía pesado de emoción. Julián lo esperó quieto, con la respiración cada vez más agitada, como si el tiempo entre ellos se comprimiera con cada segundo que pasaba. Y cuando estuvieron frente a frente, el silencio se quebró con el sonido del aire siendo compartido. Fue Julián quien alzó la mano primero, acariciándole el rostro con una delicadeza casi dolorosa. Elías cerró los ojos ante ese contacto, inclinando apenas la cabeza hacia su palma. Su piel ardía. La caricia era lenta, amplia, como si quisiera recorrer cada parte de él solo con los dedos. Cuando se besaron, no fue un estallido. Fue una fusión lenta. Los labios de Julián buscaron los de Elías con reverencia, como si no quisiera herirlos, como si besar a ese hombre fuera algo sagrado. Elías respondió con igual suavidad, dejando que sus bocas se encontraran sin urgencia,
solo con deseo genuino. Sus manos se aferraron a la camiseta de Julián, anclándose a esa textura familiar que, sin embargo, ahora se sentía diferente, cargada, intensa. El beso creció. Se hizo más profundo, más lleno de aliento y temblor. Julián rodeó la cintura de Elías con firmeza, acercándolo aún más, hasta que sus pechos se tocaron y ambos soltaron un suspiro que pareció dejarles sin aire. «Tu piel está caliente», susurró Julián, con la voz ronca, al separarse apenas, como si estuvieras ardiendo por dentro. Elías no respondió con palabras. Le acarició el cuello, bajó la mano por su pecho, sintiendo cómo se tensaba bajo su toque. Cada músculo reaccionaba como si su cuerpo hablara por él. Se sentaron en el sofá sin romper el contacto visual. Julián apoyó la mano sobre la rodilla de Elías. Un gesto sencillo, pero el calor que se expandió desde ese punto los hizo contener el aliento. Elías deslizó los dedos por el dorso de esa mano, acariciándola lentamente, como si estuviera leyendo una historia escrita en su piel. «No sabía que tocarte sería así», dijo, casi sin aliento. «Ni yo», confesó Julián, inclinándose para besarlo otra vez. Ese beso fue diferente, más seguro, más profundo, más sincero. Los cuerpos comenzaron a moverse al ritmo del deseo, lento pero inevitable. Julián lo abrazó, lo sostuvo como si tuviera miedo de perderlo, y Elías se dejó sostener, se dejó guiar por esa calidez que lo atravesaba desde el pecho hasta las piernas. Los minutos se volvieron difusos. El tiempo dejó de existir mientras las manos exploraban, los labios se buscaban, las respiraciones se mezclaban. No necesitaban más que eso. Estar cerca, sentir la piel, dejarse caer sin miedo. Después, cuando la intensidad comenzó a calmarse, Julián se recostó con Elías entre los brazos. Lo abrazó con una ternura tan intensa que Elías sintió que algo dentro de él se aflojaba, como si hubiera estado tensado durante años. «No me sueltes», murmuró, con los ojos cerrados. «No pienso hacerlo», respondió Julián. La noche los envolvió con su silencio más profundo. Afuera, la ciudad ya se había dormido. Dentro, solo quedaba el ritmo pausado de sus corazones. Julián le acariciaba el cabello lentamente, mientras Elías respiraba contra su pecho, como si allí pudiera por fin descansar. Y en ese momento, sin fuegos artificiales, sin promesas dichas en voz alta, entendieron que lo que estaban construyendo no era una aventura secreta ni un error impulsivo. Era algo más hondo, más real, y que, desde esa noche, ya no habría vuelta atrás. Elías despertó envuelto en una calidez que no venía de las mantas ni del amanecer que apenas asomaba tras las cortinas. Era otro tipo de calor, más denso, más profundo. Julián dormía aún, detrás de él, con un brazo enredado con naturalidad sobre su cintura, la respiración tranquila acariciando su nuca. Había una quietud extraña en ese momento, como si el tiempo se hubiese congelado para permitirles permanecer así, sin palabras, sin máscaras. No se movió. No quiso romper el hechizo de ese primer despertar. Sintió, sin necesidad de verlo, cómo el pecho de Julián subía y bajaba contra su espalda, cómo sus dedos se flexionaban apenas al dormir, cómo el aroma de su piel lo envolvía sin permiso. Cada detalle lo hacía temblar por dentro. No por nervios, era otra cosa. Era la certeza de que lo que había ocurrido entre ellos no podía guardarse en la categoría de un momento. No había sido impulsivo, no había sido casual, había sido inevitable. «Estás despierto», susurró Julián, con la voz todavía dormida. Elías no respondió al instante. Sonrió, cerrando los ojos con fuerza, como si esa voz rasposa fuera una caricia que no se atrevía a mirar de frente. «Sí, pero no quiero moverme», murmuró. «No quiero que esto se acabe». Julián apretó un poco más el abrazo, sin llegar a encerrar, pero sí a contener.
No se va a acabar, dijo con suavidad. Al menos no si depende de mí. Hubo un silencio largo, pero ya no era incómodo. Era denso, lleno de sensaciones que se multiplicaban bajo la piel. No pensé que quisieras sentir esto por alguien como yo, confesó Elías, sin girarse. ¿Por alguien como tú? Más joven, tu jugador, parte del equipo, de tu responsabilidad. Julián apoyó la frente en su espalda, respirando hondo, como si esas palabras lo atravesaran más de lo que quisiera admitir. No lo planeé, no es algo que se elija, solo pasó, y créeme, lo luché, pero al final era más fuerte que cualquier lógica. Elías se giró entonces, muy despacio, hasta quedar cara a cara, sus rostros a centímetros, la luz azulada del amanecer delineando los contornos de sus mejillas, de sus labios hinchados aún por los besos de la noche anterior. Me da miedo, admitió, con los ojos abiertos y vulnerables, pero también siento que si esto no lo vivo, voy a arrepentirme siempre. A mí también me da miedo, dijo Julián, pero no estoy dispuesto a dejarte ir. Las palabras flotaron entre ellos con un peso distinto. Ya no eran solo deseo o atracción, eran compromiso, decisión. Desayunaron en silencio. Julián se movía por la cocina de Elías como si ya hubiera estado allí antes, con esa calma suya que convertía lo cotidiano en algo íntimo. Elías lo miraba desde la mesa, con el mentón apoyado en la mano, sin dejar de observar cada movimiento. Su espalda ancha bajo la camiseta, la forma en que se inclinaba, cómo le quedaba el cabello desordenado al secarse con una toalla. «Nunca te vi así», murmuró Elías. «Así como, suelto, humano, tuyo». Julián le lanzó una sonrisa ladeada y se acercó, colocando la taza de café frente a él. «Entonces mírame todo lo que quieras, porque no pienso esconderme más contigo». Los días que siguieron se desarrollaron en un equilibrio delicado. En los entrenamientos, todo volvía a su lugar. Miradas medidas, distancia profesional. Pero entre esas líneas rectas y esas normas tácitas, también se deslizaban gestos nuevos, apenas perceptibles. Un roce leve al pasar. Una mirada que duraba una fracción más de lo aceptable. Un silencio que decía mucho más que las indicaciones técnicas. Por las noches se encontraban lejos de todos, en el apartamento de Elías, o a veces en algún rincón apartado del parque después del anochecer. Caminaban juntos, compartían frases sueltas, se tocaban las manos como adolescentes que aún no sabían si podían hacerlo. Pero cuando el contacto ocurría, se volvía fuego bajo la piel. Una noche de lluvia, se refugiaron en un soportal del centro. El agua golpeaba el suelo con fuerza, y el mundo parecía haberse encerrado en un susurro húmedo y distante. Elías temblaba, no de frío, sino por la cercanía de Julián, que estaba frente a él, con el rostro empapado, el cabello goteando sobre la frente. «Tengo que decirte algo», dijo Julián, acercándose. Elías lo miró en silencio, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía cómo retumbaba en su garganta. «Estoy empezando a verte como algo más que un deseo», dijo, «más que una tensión, más que una necesidad física. Me importas, de verdad, y no sé si tengo derecho a sentir eso, pero lo siento». Elías parpadeó, como si las palabras hubieran tardado en llegarle del todo. Luego dio un paso hacia él, acortando la distancia. «Entonces no lo pienses más», susurró. «Solo siéntelo conmigo». Y lo besó bajo la lluvia. Un beso lento, profundo, empapado de agua y de deseo. Los labios de Julián lo recibieron como si hubieran estado esperando ese instante desde el principio del mundo. El agua se colaba entre sus ropas, pegándoselas al cuerpo, revelando cada línea, cada músculo. Elías le acarició la nuca, los dedos enredados en su cabello húmedo, mientras Julián le rodeaba la cintura con una intensidad callada. El beso no era salvaje, pero sí cargado.
pesado de emoción, de entrega. Cuando se separaron, se miraron con la respiración entrecortada. Elías tenía los ojos brillantes y el pecho alzado. Julián le tomó la cara entre las manos, lo miró como si lo viera todo. «Ya no hay vuelta atrás», dijo. «No la quiero». El relámpago iluminó el cielo sobre sus cabezas, y en ese destello fugaz, Elías supo que lo que había empezado entre ellos ya no podía encerrarse en la clandestinidad. Lo que venía después sería otra batalla. Pero ahora, por primera vez, estaban del mismo lado. Las semanas que siguieron fueron un ejercicio de equilibrio constante, como caminar por una cuerda floja, tendida entre la euforia y la cautela. Por fuera, todo parecía igual. Los entrenamientos seguían su curso, el equipo avanzaba con fuerza, y Julián mantenía el mismo tono firme y medido al hablarle a todos. Pero bajo la superficie, algo había cambiado irrevocablemente. Entre Elías y Julián ya no existía esa tensión contenida que los había consumido en silencio durante meses. Ahora había deseo manifestado, caricias robadas, besos que se daban en rincones donde nadie miraba, promesas que no se decían, pero que se hacían piel cada vez que se quedaban solos. Habían cruzado ese umbral del que no se vuelve, y aún así no era sencillo. Elías lo notaba cada vez que alguien preguntaba por qué él se quedaba más tiempo con Julián después de los entrenamientos, cada vez que sus compañeros bromeaban sin saber cuán cerca estaban de una verdad que él no podía compartir del todo. Julián, por su parte, lo manejaba con una serenidad admirada por todos, pero Elías sabía lo que costaba, la rigidez de sus hombros, el modo en que lo evitaba con la mirada en público, como si temiera traicionarse con un simple gesto. Una tarde, después de una práctica especialmente exigente, Julián lo llamó a su despacho. Nada inusual. Nadie sospechó. Elías entró en silencio, cerrando la puerta con el mismo cuidado de siempre. Julián estaba junto a la ventana, con los brazos cruzados. No lo miró al principio, pero su voz, cuando habló, era más baja, más honesta. «No sé cuánto tiempo más podremos sostenerlo así», dijo. «¿Te refieres a...?» «A esto», respondió, girándose para mirarlo. «A tenerte aquí y no poder tocarte. A querer besarte cada vez que sonríes. A fingir que no estoy contando los minutos para verte fuera de este lugar». Elías sintió un nudo subirle por el pecho. «¿Quieres que paremos?» La pregunta quedó suspendida en el aire. Julián lo miró, lento, con ese gesto suyo que decía más que cualquier palabra. «No, lo que quiero», dijo acercándose, «es poder vivir esto contigo sin miedo, sin escondernos». «Entonces hazlo», susurró Elías. «Dilo, lo que sea, pero dilo». Y Julián, que rara vez mostraba sus emociones sin filtro, lo hizo. Con los ojos clavados en los suyos, con la voz apenas temblorosa, dijo: «Me enamoré de ti, Elías». El mundo se detuvo. Por un segundo, solo existieron esas palabras flotando entre ellos. Elías dio un paso hacia él, y luego otro, hasta que quedó a centímetros de su rostro. No sonrió. No dijo «yo también», de forma automática. No lo necesitaban. El modo en que le tomó el rostro entre las manos, el modo en que lo besó después, lo dijo todo. Fue un beso distinto. No había urgencia ni fuego desbordado. Era un beso cargado de aceptación, de entrega, de una verdad compartida que al fin se podía nombrar. Pasaron esa noche juntos, pero no fue como la primera vez. Ahora, cada gesto tenía un peso nuevo, cada mirada, cada caricia. Elías lo miraba dormido y pensaba en lo improbable que había sido todo esto, en cómo lo que empezó como una simple admiración, ese respeto contenido por un hombre que parecía vivir siempre a una distancia segura, había crecido hasta convertirse en algo que lo abrazaba por dentro. A la mañana siguiente, desayunaron sin prisa. El café humeaba entre ellos y la luz del sol se colaba por la ventana,
dibujando líneas doradas sobre la piel de Julián. «He decidido algo», dijo él, con voz serena. Elías lo miró en silencio, esperando. «Voy a dejar el equipo al final de la temporada». Elías sintió un golpe seco en el pecho. «¿Por mí?» «Por nosotros», respondió Julián. «Porque no quiero vivir este amor a medias. Porque quiero poder tomarte la mano frente a quien sea sin mirar a los costados. Porque quiero que vengas conmigo a todas partes, sin tener que inventar razones para justificar tu presencia». Elías lo miró con una mezcla de asombro, miedo y una ternura inmensa. No supo qué decir de inmediato. Solo se inclinó y lo besó, lento, con los ojos cerrados. Un beso que decía: «Te entiendo, te acepto, me quedo». Cuando llegó el último partido de la temporada, nadie sabía aún que Julián se iría. Elías sí, y lo llevó consigo como un secreto suave, como un fuego en el pecho. Jugaron con intensidad, con fuerza, ganaron. Y cuando sonó el pitido final, Elías lo buscó entre la multitud. Lo encontró. No se acercaron, no se abrazaron, pero sus miradas se cruzaron entre la euforia, y en ese cruce lo dijeron todo. Días después, Julián se despidió del equipo. Dijo que era hora de cambiar de rumbo. Nadie entendió del todo, pero lo respetaron. Él no dio explicaciones, no las necesitaba. Cuando el estadio se vació por última vez, Elías lo esperó afuera. Ya no en secreto, ya no como un jugador más. Se acercó a él. Julián lo miró, y esta vez, frente a todos, lo abrazó. No fue un gesto escandaloso, no fue una escena de película. Fue un abrazo sencillo, pero cargado de verdad, y Elías lo devolvió con fuerza. «¿Y ahora qué?», preguntó Julián, con una sonrisa en los labios. «Ahora empezamos», respondió Elías, y caminaron juntos, ya sin miedo, ya sin barreras, porque a veces la verdadera victoria no ocurre en el campo de juego, ocurre cuando uno se atreve a amar.